Te alabamos y bendecimos tu nombre cada día, Dios, porque tú eres y has sido bueno, Señor. Gracias. Gracias, Cristo, por tu inmensa misericordia. No tendremos cómo pagarte, Dios. Buenos días. Señor, gracias por un día más de vida, Dios. Vamos a ver si... ¿Cómo están? Hoy seguimos con los escogidos, segunda parte. Escogidos, segunda parte. La palabra dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Cuando oímos esto, algunas veces nos damos entre los escogidos o no atendemos bien que hay un grado de llamado. Están los llamados y entre los llamados están los escogidos. Y debemos tratar de ser o estar entre los escogidos. La semana pasada yo decía que es bueno estar entre los llamados, pero ciertamente no es suficiente. No es suficiente, mi hermano, ser llamados, sino ser escogidos. La computadora se me frizó. No prende. Alan. Vamos a ver si revive. Bueno, mis hermanos, es importante los escogidos. Si la puedes encender. Reprenda, reprenda. Decía que es importante, importantísimo, no solo ser de los llamados. Es más importante, mi hermano, ser y estar entre los escogidos. Cuando Dios permitió y nos llamó, dice, desde antes del vientre de mi madre, Dios me llamó. Y la semana pasada veíamos que el Señor había llamado al pueblo judío. Le llamó. ¿A quién escogió de entre todos los pueblos Dios para que fuese su pueblo escogido? ¿A quién llamó? A Israel le llamó. A mí me sorprende porque cuando vemos cómo funciona Dios y cómo trabaja Dios, Dios no escogió a la nación más grande, ni a los más poderosos, porque de esa manera hubiese sido muy fácil, ¿verdad? ¿A quién escogió Dios de entre todos los pueblos? Al más pequeño. Escogió a Israel. Qué impresionante. De entre todos los pueblos, Dios escogió a Israel. Cuando Dios escogió a Israel a través de Abraham como padre, les dio la promesa. Y dice la palabra que
dio la promesa a través de Jesús. Y venía un profeta para cumplir lo que Dios había dicho. Uno más grande que Elías. Jesús. Pero ¿qué pasó con los judíos? Siendo el pueblo escogido, Dios mostrando todo su poder en ellos, a todas las naciones, los utilizó y puso su nombre en ellos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo judío? No atendieron. Mis hermanos, y habían sido elegidos, habían sido llamados. Todos sabemos que el pueblo escogido de Dios es Israel. Pero en la parábola, el Señor dice que cuando los judíos no atendieron, cuando no atendieron el llamado de Dios, ¿qué hizo el Señor? Gracias. Cuando el pueblo de Israel no recibió el llamado, ¿qué hizo el Señor? Lo apartó. En esta parábola lo que tenemos es que ver bien las formas en las que el Señor obra, aprenderlo. Cómo piensa y cómo siente Dios es muy importante. Conócelo. Yo he aprendido a conocer a Dios a través de la palabra, de cómo Él piensa, cómo Él siente, cómo Él hace, cómo Él obra. Es un Dios justo. Es un Dios que cela nuestra alma. Y cuando Jesús aquí dice muchos son llamados y pocos son escogidos, yo tengo que darme cuenta que no me puedo quedar con solo ser escogido. Yo te pregunto hoy, mi hermano, si hoy fuese el día para ser escogido, ¿tú estás listo? Tu proceder, tu hacer, tu pensar, tu sentir, tu cambio en tu vida. ¿Tú crees que tú hoy estás listo? ¿Cuál es la diferencia entre tu vida y la vida de alguien que tú veas que está lleno de la presencia del Señor? ¿Cuál? Porque no solo es ser llamado. Yo te pregunto a ti, ¿a quién escogería Dios de entre tantos? ¿Cuál sería la forma, el pensar o el sentir de alguien que tú creas que Dios escogería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la vida de alguien que ha dispuesto con todo su corazón servir a Dios? De estar entre los escogidos. Mire, lo primero que tenemos es que cambiar nuestra mente y nuestra percepción de lo que es Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Algunas veces somos muy ligeros para entender lo que es Dios, el poder, su grandeza, sus maravillas. Hay veces que no entendemos, y esto suena como, hay veces que no entendemos que yo no iba a ser llamado a estar en los cielos. Iba a nacer, iba a morir,
iba al otro lugar que van todos aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Ustedes saben que algunas veces no entendemos hasta que ya es muy tarde. Yo una vez expliqué en una prédica que si yo, o me están vendiendo a mí una botella de agua en $20, ¿cuál de nosotros la compraría saliendo de aquí? ¿Ah? ¿Cuál de nosotros compraría una botella de agua en $20? Levante su mano. ¿Cuántos han pasado sed por no comprarla en $1, sabiendo que cuesta 5 centavos, verdad? ¿Sí o no? Yo te pregunto, si nosotros supiésemos, porque el que ha estado en un huracán se da cuenta del valor de las cosas cuando el huracán ya está por venir. Tú puedes ir a cualquier tienda y ver los paneles de huracán hoy y verlo y decir, al loco, o esperar a que bajen. Pero si a una hora del huracán alguien te vende los paneles en lo que tú tengas, ¿se lo compras o no? ¿Por qué somos así? O sea, ¿por qué no prevemos el valor de las cosas antes de que sucedan en nuestra vida? ¿Ah? ¿Qué nos pasa? Usted se da cuenta que necesitamos algo de visión. Hasta que yo no vea el valor de las cosas. Y esta es la misma, pero dicho de otra forma, la parábola del tesoro escondido. Nadie va a comprar un campo hasta que no encuentre el tesoro, ¿sí o no? Dice Jesús que el reino de los cielos es como aquel hombre que encontró en un campo, excavó, encontró un tesoro y fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Esto no es lo mismo. Si tú no encuentras el oro, si tú no encuentras el tesoro, ¿tú crees que tú vas a vender todo lo que tú tienes para comprar aquel campo que está vacío? ¿Lo comprarías, sí o no? ¿Lo comprarías, sí o no? ¿Qué es esto, mi hermano? Usted me inspira a hablar con poder. ¿Ah? ¿Sabe qué? Hasta que usted no encuentre ese tesoro, hasta que Dios no le dé la revelación, hasta que Dios no te da el conocimiento, tú no te das cuenta. Y hasta que Dios no te dé cuenta, hasta que Dios no te permita mostrar en tu corazón, ver que tú eres de los escogidos de Dios. Tú eres. Y solamente de ti depende que además de ser llamado, también seas escogido. Y valores con todo tu corazón la oportunidad que tienes para llegar a los cielos. Óigame, mi hermano, aún los mismos judíos, los mismos israelitas perdieron la bendición por desobediencia, por falta de atención a Dios, por falta de entender la bendición que Dios había enviado a su vida a través de Jesús. Esto es como que tú le digas a alguien, te ganaste un premio de 10 millones. Ay, qué bueno, sí. Gracias. Y no lo creas. Mi hermano, la vida eterna, lo que Dios te está concediendo, a lo que Dios te llamó,
despertarte, alabarlo con todo tu corazón, darle gracias por lo que estás recibiendo, ver el tesoro. Y si tú no lo ves, y si todavía tú no estás dispuesto a dar toda tu vida por esto, entonces es hora de que clames, pidas a Dios y le digas, despierta mi corazón, despierta mi vida, hazme entenderlo, hazme verlo, hazme comprender a lo que yo fui llamado, Señor. A mí me sorprende que de nuestro lado, porque yo me incluyo, de nuestro lado, pensamos como que Dios nos necesita y que esto que vamos a recibir viene por sí solo y que ya lo tengo. ¿Y es que acaso la palabra no dice cuidad con temor y temblor? ¿No dice? Sí. Un momentico, mis hermanos. Vaya meditando, vaya meditando. Ya, gracias. La bendición tiene que ser grande porque esto no sucede por sí solo. Esto no sucede por sí solo. ¿Ok? Yo creo que usted entienda la lucha que hay espiritualmente para que usted reciba esta salvación. Oiga lo que le voy a decir. Si usted va o usted no va, el universo no se va a conmover. El que se va a conmover es usted. Pero no pasa nada si usted va o no va. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? El único interesado y realmente interesado y necesitado es usted. Y es que necesito comprender esto con todo mi corazón para valorar la oportunidad que Dios me está dando para ser parte no solamente de los llamados, sino de los escogidos. Y esto solamente va a ocurrir en el momento que tú tomes responsabilidad de tu salvación y te pongas con Dios y le digas al Señor, quiero aprender, oír y sentir eso que el pastor dice. Señor, quiero tomar la responsabilidad con mi vida realmente de mi salvación. Sé que ya fui llamado y es una bendición, pero permíteme, Dios, ser de aquellos que son escogidos. ¿Qué dice la palabra? Muchos son llamados. A quién se refiere Dios? ¿A quién se refiere? A nosotros. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si ya tienes la bendición, no te duermas, no te quedes. ¿Qué pasa si ya la bendición la tienes en la mano, mi hermano? Si ya Dios te llamó, ¿qué pasa con nuestras actitudes para con Dios, con nuestro respeto, con nuestro temor? ¿Qué pasa cuando Dios tiene que ser lo primero en mi vida? ¿Sabes que Dios no es que es ególatra? O Dios, no es que Dios quiere tu atención. Dios sabe que cuando Él sea el centro de tu atención, tu vida va a mejorar. Él no mejora. Él no dice, quiero que más me adoren, porque Él no lo necesita. Cuando Él de su corazón nos hizo nacer, cuando Él de su corazón nos llamó, era para hacerte bien a ti. Dios no necesita nada. Por eso todos,
yo me incluyo, necesitamos entender bien el llamado, entender bien el tamaño de la bendición y que no tiene precio. Y oiga, algo que yo aprendí, dije un día, si Dios lo dice, es porque tiene que ser importante. Y hoy entienda algo o no lo entienda, lo tomo como importante en mi vida, porque digo, Dios es sabio, inteligente. Si Dios lo dice, tiene que ser por algo. Yo me pregunto, mi hermano, si Jesús fue entregado a la cruz y muerte de cruz para padecer por ti y por mí, ¿cuán importante entonces es tu salvación? Deje ver si yo puedo llegar a su corazón y a su mente y a su entendimiento. Le pido al Señor que pueda llegar a tu corazón para que entiendas esto. ¿Cuál es tu posición si vieras a Jesús en la cruz padeciendo por ti? ¿Cuál es tu posición para con esto que Dios hizo? ¿Distraído? ¿En shock? ¿Tienes muchas cosas que hacer? ¿No tienes ahorita para determinar o ver esto? ¿Cuánta importancia hay en tu vida para con este hecho? Y cuando yo digo este hecho, oiga bien, para que se entienda. Porque algunas veces nuestra mente nos engaña en decir, no, si yo viese a Jesús en la cruz haciendo eso, no, yo lo atiendo, veo, hago. Sin embargo, todos los apóstoles que estaban con él, ninguno de ellos estaba, solamente Juan y María. Mi hermano, déjeme explicarle algo. Es una forma, es un estado en el corazón. No es que tú vas a ir y estás en la cruz. No, es que tú obedeces, tú eres respetuoso, tú cambias tu corazón, tú cambias tu vida, tú pones en Dios en tus prioridades. ¿En qué lugar está Dios en tu vida? Y junto con Dios, todo lo que Dios dice. ¿Cuál es la medida de respeto y de temor que hay en tu vida para con Dios? Oiga bien, apréndase esto. Porque la misma medida de temor que hay en ti es es tan grande como tu fe. El que no tiene temor a Dios no tiene ningún tipo de fe. ¿Sí se entendió esto? El que no tiene, porque, oiga bien, mi temor a Dios ha ido creciendo según ha ido creciendo mi fe. Porque entre más creo, más entiendo el poder de Dios y más temor fluye sobre mi corazón y respeto para con Dios. Porque ahora entiendo el poder y sé cuánto Dios puede hacer. Si no hay fe, no hay temor. Cuando hay temor, hay fe, porque van juntos. Al poder ver y entender el poder, fluye el temor y el respeto para con Dios. Esto me permite hacer más la palabra porque la creo y porque temo a Dios en su palabra y en lo que Él dice. Vamos a leer esto. Efesios 1:4, y con esto empezamos. Esta parte, ustedes saben que vamos a leerlas igual las dos, porque son bien importantes para tomar el hilo de la prédica. Sí, dice Efesios 1:3. Demos gracias
Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones. Yo hoy lo voy a leer en la versión popular, la versión sencilla, ¿ok? Porque es que va directo. Dice, demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo oía la prédica para tomar el hilo esta mañana, oía la prédica y cuando yo decía, wow, qué impresionante, yo mismo decía, habrán algunas personas que dirán, ¿a qué dice este pastor tanto? Qué impresionante, qué grande, es que si la revelación no está en tu vida y en tu corazón, esto se hace nada. Pero si la revelación está en tu vida, tú dices, qué impresionante que Jesús trajo del cielo, como una maleta, trajo del cielo a la tierra su bendición para tu vida. Porque no estaba la bendición. Oiga bien, no estaba la bendición. Él la trajo desde los cielos hasta la tierra, la trajo. Y no solamente era traerla, era que aquellos que vieran aquella bendición tomaran de ella. Los judíos no la pudieron tomar. Mi hermano, por eso yo digo, wow, yo en la prédica, si usted lee la de la semana, oye la de la semana pasada, yo decía mucho, qué impresionante, qué grande, porque es entender que Jesús vino de tan lejos siendo Dios a sufrir para traer la bendición con Él, porque en Él radica toda tu bendición. Dice, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Esto es increíble. Nos eligió desde antes, pero nos eligió para que anduviéramos sin pecado, porque a través de Él nos limpió. Dice, Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. ¿Qué le parece esto? Decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos. Mi hermano, yo espero que Dios te dé revelación en esto, porque usted no se imagina el privilegio que es que usted sea llamado hijo de Dios. Esto solo puede suceder a través de Jesús, de nadie más. Óigame, entiéndalo, usted no era hijo. Usted no era hijo. Usted fue llamado y tiene la oportunidad de ser hijo en Jesús si haces todo lo que Jesús dice. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Acaso Jesús no dijo, le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos del diablo porque las cosas de él hacéis y lo que él dice es lo que tú estás pendiente? ¿De qué estamos más pendientes nosotros? ¿De lo que dice Dios o lo que dice el enemigo? ¿Qué hacemos más, lo bueno o lo malo? ¿A quién atendemos nosotros en nuestra vida? ¿A Dios o a nuestro ego? ¿Él es primero, segundo o tercero en tu vida? ¿Quién es Él en tu vida? Yo quiero que entendamos bien que nosotros no nos merecíamos ser llamados hijos de Dios. No teníamos las capacidades ni la forma, no podíamos salvarnos a nosotros mismos, sino que a través de Jesús vino nuestra salvación. Que tú andabas perdido en este mundo y sin Dios, y Dios te llamó y te está dando la oportunidad que tú te esfuerces, que seas valiente para tomar esta bendición. O pregunto, ¿o no es lo mismo que sucedió en el desierto cuando todo el pueblo fue llamado y que de ese grupo ninguno entró? Wow. Wow, ¿y por qué no entraron? Por desobediencia.
3, Hebreos 4, te habla clarito de todo eso. ¿Por qué no entraron? Por desobediencia. Últimamente nos han enseñado un evangelio donde tú recibes todo, simplemente porque tú recibas a Jesús. Y no, ese es solamente el principio de recibirlo. Esa es la entrada, ese es el cupón, ese es... Nadie compra una entrada del cine, llega a la taquilla, me da una entrada, la toma y se va. ¿Cuál es el propósito? Comprarla, entrar, sentarte y ver la película. Yo no puedo creer que porque tenga la entrada ya vi la película, no, ¿verdad? Esto es lo mismo, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, compraste el cupón. Tú eres convocado, tú eres llamado, pero aún te falta ser confirmado. Estar entre los escogidos de Dios. Fíjense lo que dice. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su gracia y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. ¿Por medio de quién? De Jesús. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor. ¿Qué hizo por su inmenso amor? Nos liberó de toda culpa. Mire, mi hermano, cuando usted lee esto teológicamente, cuando usted ve el plan, cuando usted lee el plan de Dios y Dios le permite a usted, a través del rema, del conocimiento de Dios, entender esto que Dios dibujó desde Génesis hasta Apocalipsis, es una cosa impresionante. Usted entiende que en toda la Biblia, personas que no se conocían, no sabían quiénes eran unos, de 400 y 500 años de diferencia de años, Dios hizo un solo libro y que todo este libro se completa a sí mismo. Que es el único libro que ha hecho esto y que puede hacer esto porque es inspirado por Dios. Yo le pedí a Dios, cuando lo conocí, había algo que yo decía, wow, ¿cuándo será que yo pueda entender? Yo sé que hay un plan, yo sé que hay algo, yo sé que, pero no lo entiendo. ¿Cuándo será que yo pueda llegar a entender todo el plan divino? Cuando entendí el plan divino dije, wow, Dios, qué inmenso y qué grande es tu misericordia. Porque hiciste todo este plan para nosotros, los escogidos, para que lleguemos a entender y a ser salvos a través de Jesús. Desde Génesis ya Dios hablaba de Jesús hasta Apocalipsis. Es impresionante. Usted entiende que la Biblia nunca fue hecho como la Biblia. Eran pergaminos de la historia de Israel y que toda fue traída a un solo libro, con diferencias de 700, 400, 500 y hoy día 2000 años atrás. Y que el libro sigue tan vigente como el primer día. ¿Por qué? Porque este libro no se ha extinguido, porque este libro, ¿sabe cómo le llaman en teología? El libro indestructible. ¿Usted sabe cuántos emperadores han tratado de destruirlo? Tito, en el año 70 después de Cristo, quemó todo lo que existía, todo lo que había. Y usted sabe lo que hicieron algunos. En las grietas del desierto escondieron todos los manuscritos. Se llama el libro indestructible. Es una cosa impresionante. Yo preguntaría, ¿cómo usted vería y cómo usted reconocería a alguien que no solamente fue llamado, sino que también fue escogido? ¿Cómo sería su mente? ¿Cómo sería su corazón? ¿Cómo sería esa persona? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo sentiría?
Usted solamente tiene que extender su mano y su corazón y decidir con todo su corazón, yo voy a ser de los escogidos. Yo no sé usted, pero cuando la palabra dice que tenemos que ser valientes y ser esforzados, es como cuando uno va manejando y dice, adelante hay una curva. Hay otros que dicen curva sinuosa. Hay otros que dicen curva cerrada. Y hay otros que tienen 4 avisos que dicen peligro, peligro, peligro. Curva muy cerrada. ¿O no? ¿Qué quiere decir eso? Algunas veces vamos así. Curva muy extrema. Espérate que te llamo ahora porque viene una curva muy cerrada. No hay tiempo, y algunas veces no hay tiempo. ¿A qué quiere decir Dios cuando dice esfuérzate y sé muy valiente? Yo le voy a explicar qué es lo que Dios quiere decir. Sé sobresaliente, sé diferente, esfuérzate y sé muy valiente para poner por práctica todo lo que te he dicho. Déjeme explicarle así. Usted notó en el noticiero cuando viene un huracán, algunos que están con las tablas de surf esperando. ¿Qué dice usted cuando los ve por televisión? ¿Qué dice usted cuando viene el huracán, está por llegar y usted los ve todavía en el mar y los ve que esperando el huracán para montarse en una tabla de surf? ¿Qué decimos? Este es un suicida, este es un loco. Cuando Jesús vino y cuando el Señor permite que yo me pare aquí para llevarte la palabra y para decírtela, para hablártela, para darte testimonio, pues algunos de nosotros podemos estar surfeando y no atender la palabra como tenemos que atenderla. No hemos crecido lo suficiente para que Dios nos revele todas las cosas que hay. No hemos sido lo suficientemente responsables con nuestra salvación para cuidarla con temor y temblor. Tú eres escogido. Wow. Mis hermanos, usted se preguntaría, wow, y hay tanta gente que oye de Jesús pero que no lo recibe y que no va a estar en los cielos. Dice la palabra que hasta en lo último de la tierra se va a conocer su palabra. Pero aquí en los Estados Unidos hay gente que tú le hablas de Jesús y no la recibe. No tienes que estar en África, no tienes que estar no tienes que ser un indio metido en lo último del Amazonas allá. Aquí, su vecino, usted le habla, no le importa Jesús. Y entre nuestros hermanos, ya llamados, estando aquí, algunas veces somos irresponsables para con lo que Dios nos ha permitido. Y estamos en una posición de bendición única en el universo. Porque cuando aquí dice, mi hermano, cuando aquí dice, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había guardado en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Yo me pregunto, ¿qué dice ahí? ¿Cómo estaba ese plan? ¿En qué? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que ya tú sabes todos los secretos que Cristo tiene guardados?
Y Dios tiene guardado. Oiga, oiga bien lo que dice aquí. Dice, Dios nos mostró el plan que había guardado en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Usted entiende que esto está en secreto. Usted entiende que esto es la única forma de recibirlo es a través de la revelación divina, a través del Espíritu de Dios. Usted entiende que cada vez que usted viene aquí, el Señor permite que a través de mi corazón y de mi boca fluya esos secretos que están escondidos para ti y que están escondidos para mí, y que a través del Espíritu de Dios aquí hay ángeles aprendiendo el conocimiento de Dios a través de la iglesia, y que solamente te lo dio a ti por misericordia y por amor, ese secreto que estaba desde antes del tiempo, que aún los judíos no lo recibieron, pero que lo trajo a ti y que tienes la oportunidad de oírlo y de entenderlo. Y que si esto no es así, y esto no produce en ti cambios, y si en esto en ti no produce el amor, el respeto y el temor, es hora de pedirle a Dios, arrodillarse a Dios y decirle: Señor, abre mis oídos, abre mis ojos, permíteme crecer, Dios. Dame entendimiento de estas cosas. Te lo pido, que ya no sea un secreto para mi vida. ¿O qué es lo que dice Hebreos? ¿O qué es lo que dice el Señor? Dice, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. ¿Cómo se llama esto? Espíritu de estupor. Tienen corazón y no sienten. Mis hermanos, si la palabra de Dios no puede hacer los cambios necesarios en tu vida, si tú todavía no temes a Dios suficiente, si tú todavía no entiendes la grandeza y a lo que tú fuiste llamado, ciertamente menos vas a ser de los escogidos. ¿Sabe por qué? Porque es un privilegio ser llamado, y aún un privilegio más grande estar entre los escogidos. Y la única forma que tú llegues a ser escogido es que tú entiendas esto. Porque vas a tener que empezar a luchar, a desearlo, a quererlo. Porque una de las primeras cosas que te separa de esta bendición, que te descalifica de esta bendición, es no vivir para esto. Es no vivir para esto. Es no desearlo con todo tu corazón. Te descalifica automáticamente el decir: no puedo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Ay, pero yo voy a la iglesia. Yo voy. ¿Tú crees que es suficiente venir aquí? Si es así, prepárenme una sillita ahí y vamos a conversar. Yo voy a agarrar una sillita y conversamos. Hay tanto que conversar. Como llovió ayer, ¿no? Y llovía, y llovía. No se dice, y yo veía, ¿no? Podemos conversar. ¿Para qué venir aquí los domingos? Es un estado del corazón. Yo quiero que usted entienda esto hoy. Mi hermano, toma la salvación. Arráncasela. Arráncasela a Dios de las manos. Decide con todo tu corazón ser escogido. Dile a Dios con todo tu corazón: yo voy a estar ahí, Señor, por esta oportunidad que tú me has dado. Padre, yo te voy a poner a ti, no de boca, de todo mi corazón, Señor. Mis hermanos, hay muchas cosas que nos descalifican. La dejadez, la falta de compromiso, la falta de entendimiento, de entender a lo que fuiste llamado. Yo me explico bien.
una forma. Y esta forma, la forma de recibir esto es entenderlo y vivir por esto y pedirle a Dios, hazme ver ese secreto. Quizás usted solamente vino. Usted no ha llegado a un lugar que usted ha dicho, ¿qué es lo que están repartiendo aquí? ¿Qué es lo que están repartiendo aquí? Déjame hacer la cola por si acaso. Vean, señor, ¿qué es lo que van a repartir aquí? Jabón, están repartiendo jabón. Jabón, no, yo tengo en la casa jabón. Gracias. Media hora ahí metido en la... Jabón. Usted no ha estado en un espectáculo o algo y usted ve que todo el mundo comienza a hacer una fila y dice, ¡a la fila, a la fila! Y usted va corriendo a hacer la fila y los que tienen ticket van por allá. Estos son los que la van a comprar. Yo tengo el ticket ya. ¿Usted ha entendido por qué usted está aquí? O usted todavía está preguntando, ¿qué es lo que van a dar aquí, pastor? ¿Para qué es que venimos? Ah, no, yo pensé que era venir. No es venir. No es venir. Y este es el problema del evangelio que se está enseñando ahora. Uf, lo que yo he oído. Lo que yo he oído, usted no lo cree. Nos fuimos a aquella iglesia porque ahí tienen el colegio para los niños. Y ahí el niño se divierte, le tocan, le ponen cositas. Ya va, espérate. O sea que tú vas a la iglesia por el niño. Tú vas a la iglesia para que te entretengan el niño. O sea, tú no escogiste bien el mensaje, el conocimiento, la sabiduría, la comprensión de la palabra, sino porque te entretienen al niño. Hay otros que preguntan, pastor, una pregunta, ¿qué actividades tienen aquí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué actividades? Porque es que donde nosotros íbamos de paseo, compartíamos, teníamos los jóvenes solteros, los jóvenes casados, los jóvenes semicasados. Pero espérate, pastor, para los jóvenes tienen actividades, basquetbol, fútbol, hacen algo. Dice, el Señor no me llamó para hacer actividades, ni para entretener a los jóvenes. Eso lo hacen en un club. Hoy día las iglesias están viendo cómo entretienen a las ovejas y no a Cristo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué está sucediendo? Ustedes quieren ver, quiere que hagamos una prueba. Vamos a poner un torneo de basquetbol para jóvenes para que usted vea cómo esto se llena. Hagámoslo. Se pierde el concepto, se pierde la visión, se pierde lo que debemos hacer. Cuando conoce usted bien a Cristo, entiende que Cristo no quiere traer a nadie. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, las palabras que tú estás diciendo son muy fuertes? Mucha gente se nos ha ido y Jesús le dijo, Pedro, no importa, recoge tu maleta, pon las cositas y vete. Y Pedro le dijo, Señor, no, ¿y a quién más voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida. A Jesús amaba a la multitud, amaba a esas personas, pero traía un mensaje más importante que todo eso. Mi hermano, somos llamados, pero ahora me tengo que convertir y tengo que estar entre aquellos que son escogidos. Y estás aquí. Y Dios ha llenado tu vida de bien y ha marcado tu corazón con el Espíritu de Dios. Te ha dado todo lo que necesitas, simplemente, mi hermano, para que tú te arrodilles, clames, pidas y le digas a Dios, dame revelación de tus cosas.
enséñame, lo quiero, lo necesito. ¿Sabe qué? Yo no me di cuenta lo necesario que era Dios para mi vida hasta que no empecé a crecer. Nuestros hijos y usted y yo no entendimos lo importante que era sumar, restar, multiplicar hasta que no empezamos a trabajar. Y no nos dimos cuenta lo importante que era ser un profesional hasta que no nos casamos. Y no nos dimos cuenta de la responsabilidad que teníamos con un hijo hasta que no lo tuvimos. ¿Mm? Como el hombre que le pregunta, doctor, con respecto al niño, ¿cada cuánto nos despertamos para alimentarlo? Y el médico le dijo, no se preocupe, él le va a avisar. ¿Ah? No te preocupes. Son tan bellos dormidos, una boquita así. Cuando lloran, la boca es de este tamaño, parece que tiene un amplificador en los pulmones. ¿Ah? Y parece que le enganchan un reloj. ¡Ya! Se empiezan a llorar. ¿Mm? Algunas veces no entendemos las cosas hasta que no nos disponemos, hasta que no vemos la responsabilidad y lo importante que es para mi vida. Usted puede estar viniendo aquí, yo lo he dicho, yo he conocido hermanos que han venido aquí muchos años y todavía están como cuando llegaron. Esto es muy duro para mí. Esto es muy duro para mí. Es muy duro para mí. Porque en tu corazón está el crecimiento de tu hermano que amas. Tú tienes una responsabilidad. El Señor dice que yo tengo la responsabilidad, que los pastores tenemos la responsabilidad, que los líderes tienen la responsabilidad. Y hemos tenido hermanos que no han crecido. Todavía son niños. Todavía los tienes que cuidar. Todavía no puedes decirles las cosas como son. Todavía son bebés. Todavía los amamantas. Y esto no puede ser. Cada quien tiene que ver por su responsabilidad en su salvación y cuidarla y gemir, clamar, pedirle a Dios. Hay algunos que no entienden. Oiga lo que dice aquí. Cuando llegue el momento preciso, completará su plan y reunirá todas las cosas del cielo y de la tierra, al frente de las cuales pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Wow. Mi hermano, ¿lo recibimos por quién? No por ser judíos, sino por ser cristianos, por creer en Cristo. Dice, así, lo que había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabáramos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. El 13 dice, ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación,
que es un mensaje verdadero. Gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Óigame, esto es impresionante lo que aquí dice, porque oiga esto, dice, Él había prometido y le prometió a los apóstoles que iban a recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta ese momento el único que tenía el Espíritu Santo era Jesús. Yo estoy hablando del Nuevo Testamento hacia adelante, desde que Jesús nace. El poseedor del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, era Jesús. Jesús le dice a los discípulos que conviene que Él se vaya, porque cuando Él se vaya, le va a dejar el Espíritu. Y le dice a los apóstoles, ustedes están entristecidos, pero que ustedes no entienden lo que van a recibir. Ustedes no entienden que a ustedes les conviene que yo me vaya para que ustedes reciban el Espíritu. Impresionante, porque cuando usted lee Hechos y usted lee en Pentecostés, ve cómo el Espíritu de Dios, la promesa se cumple en ellos. Yo pregunto hoy, ¿cuántos tienen aquí el Espíritu? ¿Cuántos tienen aquí el Espíritu? Mis hermanos, entiende una cosa. Usted era católico, musulmán, hindú, yo no sé lo que usted fuera, pero usted no tenía el Espíritu de Dios. Usted creía que servía a alguien, el cual no era su Dios, porque usted no había recibido el sello del Espíritu Santo, que era la promesa sobre su vida. ¿Usted entiende esto? Y cuando Dios le llama, Dios permite que usted reciba el Espíritu. ¿Y cómo yo sé que tengo el Espíritu? Porque Dios se acercó a mi corazón y comencé a sentir, a pensar y a ver cómo Dios piensa, siente y entiende. Y ese Espíritu me dice, me corrige, me enseña, me muestra que yo soy parte ya de Dios. Cuando Él te dio el sello de la promesa, diciéndote, ¿tú sabes qué? Yo voy a venir. Yo voy a hacer grandes cosas en tu vida y tengo un lugar preparado para ti. Y voy a mandar a ti el Espíritu Santo. Como diciendo, si yo te mando a ti el Espíritu Santo y tú lo sientes y se muestra en tu vida, entonces esa es la muestra de que todo lo demás yo también lo voy a hacer. Ahora yo te pregunto a ti, por ejemplo en mi vida, mi hermano, cuando Jesús puso el Espíritu Santo, cuando Dios puso el Espíritu Santo en mi vida, y se me empezó a revelar todo aquello que yo no entendía, porque para mí la Biblia, yo no sé para usted, pero para mí la Biblia, aunque estaba en español, era como leer chino. Yo decía, ¿y esto cuándo yo lo entenderé? Pero cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, fue como quitaron un velo de mis ojos, de mi corazón. Y dije, wow, ahora lo entiendo. Cuando impongo mis manos y alguien es sanado, yo no me alegro por la sanidad, y que se entienda bien, sino porque entiendo la promesa que se cumple en mi vida a través de Dios. Y digo, wow, qué impresionante. Los mudos hablan, los sordos oyen, los paralíticos caminan. Señor, lo que tú dijiste que iba a suceder, sucede en mi vida. Cuando yo veo que impongo las manos sobre alguien y es sanado, yo no me lleno de orgullo y de prepotencia, porque al revés, me humillo y mi humildad es mayor, porque digo, esto no proviene de mí, yo lo sé, esto proviene de su misericordia, de su poder, de su grandeza, y entonces temo más el tomar alguna gloria que sea de Dios para mí, porque temo más y digo, esto es impresionante. Lo único que a mí me toca es, levanto la mano